Son las 10, son las 9 en Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Ceuta trata de recuperar la normalidad tras la invasión de cerca de 60.000 personas. Antonio Raiz, buenos días. Buenos días. En torno a 50.000 habrían regresado ya a Marruecos por voluntad propia. Es el último dato que ha ofrecido el Ministerio del Interior, que no deja de ser una estimación, porque ni han podido contar de forma precisa los que entraron de forma ilegal, ni han contado uno a uno los que han vuelto al país vecino. De hecho, hay grupos de marroquíes que están ocultos en barriadas de Ceuta para evitar su devolución. La noche ha sido más tranquila que la anterior y eso lleva a los comerciantes a valorar si abren sus tiendas o no. Marisa tiene una ferretería en Ceuta y acaba de confirmar a COPE que tiene previsto abrir. Entonces son tíos como trinquetes. Entonces se te meten aquí dentro para que porque empezaron a pedirte que le carguen los móviles, que si le des agua. Entonces yo lo siento, si tú le das, mira, cualquier persona que a mí me han pedido que yo le cargue el móvil, yo se lo cargo, pero no ahora, en otras circunstancias. Esto, Marisa. Carlos Fernández tiene un estanco en Ceuta. Ayer abrió un par de horas. Hoy, de momento, no tiene intención de abrir, tiene miedo. No abro porque no estoy cómodo, porque voy a estar solo, se me meten aquí un grupo de 5 nada más y ya me han agobiado, porque ya no sé a quién acudir, porque me van a robar seguro, porque ya no tienen dinero, es que han venido descalzos. En estos momentos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne con el delegado del Gobierno en Ceuta y con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evaluar la situación en la ciudad autónoma tras la invasión de 60.000 personas, la mayoría marroquíes. Desde los sindicatos de la Guardia Civil denuncian la improvisación del Gobierno de Sánchez y hablan de colapso operativo. Rachid Shibi, portavoz de AUGC Ceuta. Sentimos abandono institucional, pero no desde ahora, desde hace muchos años. Entendemos que, en el año 2014 solicitamos la ampliación de esos espigones. Llevamos años reclamando, pidiendo un aumento de recursos humanos y materiales para afrontar este fenómeno de la inmigración tan dramático. El gobierno de Sánchez se ha visto desbordado, o no lo vio venir la invasión, o no ha puesto los medios para frenarla. En las últimas horas han informado que van a instalar una barrera de contención de 500 metros en el espigón del Tarajal, en Ceuta. El dispositivo contará también con boyas de la Armada y vigilancia de la Guardia Civil. El Ejecutivo agoniza por la crisis en Ceuta con críticas internas a José Manuel Álvarez. Hay quienes culpan al ministro de excesiva confianza en su labor ante Marruecos y Argelia. España queda atrapada a ojos de algunos en el fuego cruzado entre los vecinos y enemigos en el Magreb. Ricardo Rodríguez. El gobierno ha vivido un estado de nervios constante y sostenido, obligado a moverse a rebufo de la gravedad de los acontecimientos, hasta el punto de ampliar la magnitud de la respuesta ante el efecto en cadena del colapso de seguridad y la entrada masiva de irregulares. Visita de urgencia incluida de Pedro Sánchez a Ceuta, sin comparecencia junto a Juan Jesús Vivas. Una prioridad de exteriores compartida por Sánchez ante esta coyuntura ha sido salvaguardar la relación con el reino alauí, elevada a la condición de excelente desde la Moncloa, y difundir a bombo y platillo su coordinación con España. Esa ha sido la posición oficial, seguida por el Ejecutivo. El único origen de la crisis ha girado en torno a una interpretación interesada de las mafias de la sentencia del Supremo prohibiendo las devoluciones en caliente, y todavía se lo creerá José Manuel Álvarez, han apuntado a nivel interno. Esto, sostienen algunos en el mismo gabinete, debería pasarle factura al jefe de la diplomacia, y quienes le han culpado de exceso de confianza en sus gestiones entre Marruecos y nuestra mejora de las relaciones bilaterales con Argelia. La última hora eleva a 67 los cadáveres que han sido rescatados en el mar. Se trata de personas que han perdido la vida cuando intentaban entrar en España. En Europa, la respuesta más contundente ha llegado de Italia. El gobierno de Meloni suspende un mes el acuerdo Schengen con España. Francia apuesta por reforzar los controles fronterizos y Finlandia señala al ejecutivo de Pedro Sánchez por su debilidad en la frontera. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y derrota del Barça en su segundo partido de pretemporada. Pablo García. Como dices, Antonio, malas sensaciones para los de Flick, que consiguieron empatar en los 90 minutos, pero acabaron cayendo en la tanda de penaltis. Debut de Adeyemi en el 11 y gran partido de Hamza Abdelkarim firmando un doblete, pero en la pena máxima los dos penaltis parados por Aaron Jacobisvili no tendrían efecto y el decisivo lo acabaría fallando Fariñas.
Hoy cogen testigo los otros dos grandes, a las 3 el Atlético de Madrid, que juega contra el Manchester United en Suecia, y a las 6 el Real Madrid, que se mide a la Fiorentina en Austria. El conjunto blanco viaja sin Rüdiger, Hausen, Asencio y Mastantuono, pero con Carlos Spidanfris, que se estrena en la lista. Y por último en tenis, el madrileño Rafa Jodar logra una gran remontada en Washington, que le mete en semifinales, donde se estrenará contra el chileno Alejandro Tavilo y asegura el ranking top 20 de la ATP. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, todo tuyo. Muchísimas gracias, Antonio. Estaremos muy pendientes de la última hora para contarla en fin de semana y si no, nos volvemos a encontrar en 55 minutos. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo que está detrás de Fin de Semana COPE con Cristina López Slichting. Son las 16 minutos, una hora menos, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Es 1 de agosto. Quizá nos estás escuchando desde el coche, probablemente formes parte de ese primer éxodo, ese gran éxodo vacacional del verano, porque hoy millones de españoles se están cambiando el reloj por el GPS, la rutina por unos días de descanso y el trabajo por el ansiado tiempo en familia. La Dirección General de Tráfico prevé más de 5 millones de desplazamientos hasta la medianoche del domingo. Solo durante este mes de agosto se van a realizar 54 millones de viajes por carretera. Y entre julio y agosto se superarán los 104 millones de desplazamientos. Nunca antes habían circulado tantos vehículos por nuestras carreteras durante el periodo estival. Para que el viaje sea lo más seguro posible, la DGT ha desplegado un amplio dispositivo de agentes de Guardia Civil, helicópteros, drones, radares, cámaras, carriles reversibles. Y este verano además incorpora una novedad, un operativo especial con motivo del eclipse total del próximo 12 de agosto ante la previsión de miles de desplazamientos hacia la franja desde la que se podrá contemplar este maravilloso fenómeno. Así que si eres uno de los que ya han emprendido el viaje, bienvenido, bienvenida. Te vamos a acompañar si nos dejas hasta las 2, como te decía. Y antes de seguir en ruta, la pregunta se hace inevitable. ¿Qué tiempo nos espera? La buena noticia es que el calor extremo empieza por fin a darnos un respiro. Este sábado las temperaturas seguirán siendo muy altas en el Valle del Guadalquivir, en el Guadiana y en el Valle del Ebro, donde los termómetros volverán a rozar o incluso superar los 40 grados. Pero a partir de mañana comenzará un descenso prácticamente generalizado que podría poner fin a este largo episodio de calor sofocante. A partir de las 11, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, nos va a dar más detalles de este alivio para quienes sobre todo empiezan hoy las vacaciones y también para los que seguimos currando. Nos viene bien a todos. Por supuesto, la lluvia también sería un alivio para quienes llevan años luchando contra el fuego, pero parece ser que no vendrá ni llegará en las próximas horas. Ni está ni se la esperan. Los satélites detectan en estos momentos 89 focos de calor en España. La mayor preocupación se concentra ahora en los incendios de Extremadura y León, mientras que los de Fermoselle en Zamora y Valdusxoa en Castellón han sido estabilizados. Y es que aunque bajen las temperaturas, el peligro no desaparece. La bajada del mercurio puede ayudar en la lucha contra el fuego, pero los expertos insisten en el mismo mensaje. Después de semanas de calor extremo en el monte sigue siendo un polvorín y basta con un solo descuido para desencadenar una nueva tragedia. Estrenamos agosto, un cambio de mes que no trae una tregua informativa. Si julio se despidió entre incendios forestales, agosto amanece con otro incendio, un incendio diplomático y político que tiene nombre de ciudad autonómica, nombre de Ceuta. Millones de españoles están llenando las carreteras en busca de unos días de descanso. La frontera sur de Europa se convierte esta semana en un escenario de una crisis migratoria de enorme magnitud. Yo te diría que inédita. Miles de personas marroquíes, 60.000 dicen las cifras oficiales, cruzaron entre el jueves y el viernes hacia Ceuta en apenas unas horas, desbordando la capacidad de respuesta inicial de la Guardia Civil.
Sánchez! ¡Viva España, viva Pedro Sánchez! Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, de las que se han hecho eco numerosos medios internacionales, centenares de personas, miles llegando a nado, una frontera bajo una enorme presión y una ciudad que vuelve a situarse en el centro del debate migratorio europeo. Chavales sin zapatos, mujeres con vestidos mojadas, niños de 10, 12, 14 años delante mío están pasando ahora mismo. Yo tengo las persianas bajadas y tengo un enrejado que se ve la parte de fuera. Es increíble. Nabil es dueño de una cafetería en Ceuta. Algunos habían perdido la ropa durante el cruce, otros avanzaban con la mochila al hombro, con la única esperanza de llegar a España. Hoy sabemos, según los datos de Interior, que de los 60.000 que consiguieron cruzar la frontera, 50.000 han sido devueltos y 67 han fallecido en el intento. Según Interior, la imagen que todavía tienen... Bueno, estos son datos de Según Interior, porque la imagen que todavía tienen los vecinos en Ceuta es otra. Mareas de gente caminando por todos los barrios de Ceuta, durmiendo en las playas, sin rumbo, sin un lugar en el que cobijarse, sin comida y con una ciudad secuestrada por el miedo. Porque todo el mundo tenemos unos hijos, unos nietos. Un niño no puede salir a la calle solo porque están ya robando, porque como han pasado la mayoría a nado, vienen sin ropa, vienen sin zapatos, están robando todo lo que pillan de las ventanas, la ropa que está tendida. Y claro, la magnitud de esta crisis, como digo, ya ha tenido consecuencias políticas y diplomáticas. La primera en poner el grito en el cielo, la primera en señalarnos fue Meloni, presidenta de Italia, que ha decidido establecer controles en su frontera con España dentro del espacio de Schengen. Y lo que comenzó como una advertencia terminó a mitad de la tarde de ayer en una medida efectiva. Que Schengen es una cooperación reforzada entre la Unión Europea, pero su aplicación es competencia de las naciones. Entonces el gobierno Meloni ya había avisado que ante las posturas, la política en cuanto a migración del gobierno español, pues que eso tenía unos efectos indeseados en otros estados de la Unión y que por tanto se reservaba hacer las gestiones necesarias. Nos lo explica Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra y profesor de Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. Italia anunció esa suspensión temporal por un mes de la aplicación del espacio Schengen en España y el cierre de las conexiones marítimas y aéreas entre ambos países. Una decisión que ha elevado más la tensión política. Lo que pasa es que va a haber más controles, es decir, que si hasta ahora se pasaba sin pasaporte, pues ahora será necesario llevar el pasaporte o el DNI, es decir, que cuando lleguen los aviones a los aeropuertos italianos, en lugar de ir a la cola del personal Schengen, iremos por la cola del personal no Schengen. Y a la vez que conocíamos la decisión de Italia, Pedro Sánchez publicaba estas críticas en X, un mensaje. Defendía que esta crisis debía afrontarse con datos y no con discursos, y apelaba al respeto de los tratados europeos. Para ello difundió una comparación de las llegadas irregulares registradas en distintas rutas migratorias entre 2021 y 2026, entre ellas las de Italia, atribuyendo las cifras a Frontex antes de concluir con un llamamiento a preservar la unidad de Europa. Sin embargo, este mensaje ha generado cierta controversia. Diversos analistas y verificadores han señalado que estas cifras difundidas por el presidente no coinciden de forma literal con las estadísticas publicadas por Frontex, que es la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, encargada de proteger y gestionar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y recuerdan, además, que los datos correspondientes a este 2026 aún son provisionales. Y por si fuera poco, otra imagen ha centrado parte de la conversación pública. En plena crisis migratoria, el ministro de Agricultura, Luis Planas, asistió a la recepción oficial organizada por la Embajada de Marruecos en Madrid con motivo de la Fiesta del Trono, la celebración nacional que conmemora la entronización de Mohamed VI. La presencia del ministro ha sido muy criticada, se cuestiona la oportunidad política del gesto y el Gobierno, por su parte, subraya que se trata de un acto diplomático previsto en la agenda institucional. Son las 10 y 11 minutos, una hora menos si nos escuchas en las Islas Canarias. Analistas especializados en el Magreb sostienen que la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos ha sido un elemento decisivo para esta invasión de nuestras fronteras y hablan de un nuevo episodio de presión diplomática del país vecino a España. También se apunta a un posible efecto
llamada, derivado de las últimas decisiones en materia migratoria y a la interpretación de muchos sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece límites en las devoluciones en caliente, las devoluciones inmediatas en determinados supuestos cuando estos ciudadanos entran por el mar. Sin embargo, el Gobierno mira a las mafias que trafican con personas como los culpables de esta marabunta. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Pero encima de todas estas hipótesis vuelve a plantearse una pregunta que España ya se hizo en anteriores crisis migratorias. ¿Puede producirse acaso una entrada masiva de estas dimensiones sin que al otro lado de la frontera alguien decida mirar hacia otro lado? Lo hemos visto en numerosas imágenes. Hemos visto cómo incluso camiones cargados con chavales jóvenes se bajaban de ese camión ante la mirada de la policía marroquí sin que ésta hiciera nada. Quienes conocen bien esa frontera recuerdan que entre Castillejos y Ceuta apenas hay unos metros de separación. 5 metros de un espigón, 5 metros que dividen dos países, dos realidades y en muchas ocasiones dos expectativas de futuro. Cruzar ese espigón por tierra o bordeándolo a nado resulta relativamente sencillo si nadie lo impide. Y los medios con los que ha contado la Guardia Civil son escasos. Rashidi Shiji es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta. Rashid, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Bueno, yo no sé si tienes las cifras de devolución inmigrantes o si los datos que tienes son los que está dando Interior en estos momentos. No sé qué datos manejas tú. Yo ahora mismo me encuentro aquí sobre el terreno. La radiografía que podemos, la estampa que podemos trasladar a la opinión pública, ahora mismo es que parece que se va normalizando la situación. El grueso de estas personas que han entrado irregularmente a nuestra ciudad ha retornado, han hecho el mismo recorrido a la inversa, a Marruecos, y como decimos, se va normalizando. Ya hay muchos establecimientos que están levantando sus persianas, se ve la ciudadanía en la calle. En fin, una normalidad que parece poquito a poco recobrarse. Si me permite, quiero dar, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, queremos dar las gracias públicamente a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al Ejército, a los servicios de emergencia, protección civil, y a la ciudadanía por mantener la entereza con la que han llevado estos trágicos acontecimientos. Llevas casi 30 años en la Guardia Civil, Rashidi, y has vivido ya varias crisis migratorias, quizá la más importante, la del 2021, pero yo no sé si estamos ante una situación mucho más complicada de las que puedas recordar. ¿Qué diferencia esta de las anteriores para ti? Yo particularmente he visto en el fenómeno migratorio desde el minuto cero. Desgraciadamente nos ha tocado vivirlo a los guardias civiles que llevamos aquí, que somos veteranos. Se asemeja a la invasión que sufrimos en mayo del año 21, pero superada en números. Nosotros hemos calculado, haciendo una comparativa con aquella entrada masiva, que se calcularon que fueron unas 15.000 personas. Nosotros creemos que en estos episodios de estas últimas 48 horas han podido entrar unas 60.000 personas. Como decimos, las cifras exactas no se pueden facilitar. Cualquiera que dé una cifra no se va a ajustar a la realidad, porque la situación ha sido de colapso total. 60.000 personas ante la mirada de impotencia de los cuerpos de seguridad españoles. ¿Con qué medios contamos? ¿Medios humanos, medios materiales para contener este tipo de invasión? Los medios han llegado tarde. Nosotros, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, llevamos años denunciando un aumento de recursos humanos y materiales para hacer frente a este fenómeno migratorio, a este drama migratorio. Recordemos que Ceuta es la frontera sur de Europa. Las instituciones europeas deberían hacer una reflexión de cómo es posible que una frontera sur de Europa sea vulnerada con la facilidad con la que el mundo entero ha podido ver. Hacía referencia a esos espigones del Tarajal y Benzú. Nosotros, después de la tragedia del 6F del 2014, que ya han pasado unos cuantos años,
solicitamos, la Asociación Unificada de Guardias Civiles solicitó la ampliación de esos espigones. Ese espigón, como bien decía, que delimita las aguas españolas de Marroquí, tiene apenas 5 metros de prolongación. Las imágenes que ha podido ver el mundo, familias al completo con niños pequeños, con bebés, mujeres embarazadas, sorteando ese espigón con esa facilidad, como decimos, alguien deberá dar explicaciones porque son episodios que desgraciadamente se han repetido. Y aún así ha habido fallecidos en ese intento por llegar a la costa española. Sí, se hablan de 70 fallecidos en las últimas 48 horas. Los datos son estremecedores. Nosotros desde la OGC llevamos también denunciando y poniendo en conocimiento de la opinión pública este drama migratorio que se produce en los espigones de la muerte, como hemos denominado. El año pasado llegamos casi al medio centenar de fallecidos. Este año se ha superado con creces. Están, como digo, en 48 horas, casi 70 fallecidos, muchos de ellos niños. Un drama migratorio. Los guardias civiles, sobre todo los compañeros del Servicio Marítimo y GEA, con unos recursos mínimos, hacen frente, se entregan en cuerpo y alma para salvar vidas a estas personas que se arrojan al mar de forma temeraria, ponen en grave riesgo su vida, así como la de los guardias civiles que acuden a su rescate. Como decíamos, la situación es trágica y denunciada desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Recordemos que no es una situación sobrevenida. Estas situaciones llevamos denunciándolas durante años, que esta ciudad tiene que ser reforzada con recursos humanos y materiales para hacer frente a este drama. Decía Pedro Sánchez, o achacaba el origen de esta nueva crisis migratoria a las mafias, y señalaba como culpable la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece límites en esas devoluciones en calientes cuando esos inmigrantes nos llegan por nado a las costas españolas. ¿Compartís esta misma teoría? Es un cóctel explosivo de varios factores. Esa sentencia coincide en el tiempo. No tenemos elementos de juicio para afirmarlo, pero sí es cierto que coincide en el tiempo. Luego el poder de difusión de las redes sociales, las mafias, las organizaciones criminales trafican con estas personas y que son las que mueven los flujos migratorios. Como decíamos, una sentencia del Tribunal Supremo. Si me permites, quiero puntualizar y poner en contexto el desenlace final de este procedimiento judicial. Se inicia, un ciudadano argelino inicia este procedimiento, esta denuncia. El juzgado de lo contencioso resolvió en septiembre de 2024. Esa primera resolución fue recurrida por la Abogacía del Estado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó esa primera resolución. La Abogacía del Estado volvió a recurrirla y nos preguntamos nosotros cómo y por qué desde la Abogacía del Estado o en última instancia el Ministerio del Interior no tuvieron en cuenta las posibles consecuencias, como así ha dictaminado el Tribunal Supremo. Como digo, coincide en el tiempo esta prohibición del Supremo de aplicar el rechazo en frontera a las personas que entran nadando. En fin, ya sí. cada oyente que se saque sus propias conclusiones. Bueno, pues es lo que vamos a intentar durante los próximos minutos, durante las próximas horas en fin de semana, entender en toda su complejidad el problema migratorio que tenemos con la frontera con Marruecos. Rashidi Shiji, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes por darnos voz, como siempre. Detrás de las cifras, de los dispositivos de seguridad y del debate político, hay una ciudad que intenta seguir viviendo y volver a la normalidad. Como cada primera semana de agosto, Ceuta debería estar preparándose para celebrar su patrona, Santa María de África. Calles llenas de vecinos, procesiones, feria, fiesta. Pero parece ser que este 2026 no será así. La ciudad suspendió la feria prevista entre el 1 y el 8 de agosto por la crisis migratoria. Un hecho absolutamente excepcional que refleja hasta qué punto la situación ha alterado la cotidianidad de esta ciudad. En verano, Ceuta se detiene. El recogimiento de la procesión ha sido sustituido por el sonido constante de las sirenas, los avisos de emergencia y la incertidumbre de miles de vecinos. ¿Y cómo se vive todo esto por dentro? Se lo voy a preguntar a Rafael, es vecino de Ceuta, ceutí de nacimiento, 76 años, y estos días contempla con asombro cómo su ciudad ha cambiado en cuestión de horas. Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz. Encantado de saludarla. ¿Había usted vivido alguna vez una situación como la de estos últimos días? No. Mire, esto ha sido un verdadero caos. Una película apocalíptica de zombies vagando por nuestras calles, defecando y haciendo sus necesidades en nuestras playas, jardines y plazas públicas. Yo no sé si alguien se puede imaginar a una ciudad como Sevilla si una tarde entraran 600.000 o 700.000 inmigrantes descalzos, medio desnudos, sin comida ni bebida, sin saber qué hacer ni a dónde dirigirse. Terrible. Asaltando los comercios abiertos de alimentación, bares, cafeterías. Todo es apocalíptico, de verdad. Demasiado poco ha sucedido para lo que podía haber pasado. Bueno, han muerto 70 personas de momento, de las que alguien, a mi entender, Beatriz, debería responsabilizarse, quizás los gobiernos de España y Marruecos. Y han herido muy, muy gravemente la economía y la moral de una ciudad tan española como puede ser Málaga o Cádiz. ¿Nos levantaremos de esto los ceutíes? Estoy seguro que sí. Pero ¿quién nos devuelve las ilusiones perdidas y los miedos pasados? Se han cancelado nuestras fiestas patronales, Beatriz. Sí. Las ilusiones de miles de personas. Estoy llorando de rabia. ¿Creen ustedes que todo se puede olvidar como si nada hubiera sucedido? Pasarán años y como la pandemia, esto estará en nuestras memorias. El daño económico es irreparable. Pero, y el daño también moral, Beatriz. El daño moral, ¿no? La huella que deja esta ¿Quién situación? vendrá a veranear por aquí? ¿Quién va a invertir en esta ciudad? Y nuestros jóvenes, hijos y nietos. Sus Yo os nietas se invito fueron, a todos ¿verdad? los españoles, os invitaría, Beatriz, al tiempo que os pedimos ayuda, para que vengáis aquí a este pueblo. Y para que esta herida que hemos sufrido nos afecte en nuestra economía lo menos posible, pero no en nuestro corazón. Somos españoles tanto como vosotros. Os necesitamos. Don Rafael, yo creo que, si no me equivoco, sus nietas también se marcharon cuando comenzó la crisis esta semana. Mis nietas llegaron antes de ayer y ante la presión mediática y ante el miedo y el terror se fueron ayer. Es decir, han estado 12 horas. Porque era imposible. Es que para pasear una mascota, para salir a nuestras plazas públicas, es imposible, Beatriz. Esto no ha sido una crisis humanitaria, de verdad, en absoluto. Esto ha sido una invasión en toda regla y además programada. Olvídense ustedes, de verdad, de mafias. No, una mafia no reúne a 100.000 personas en una frontera. No. Esto es una invasión programada, quizás por la visita de nuestro ínclito presidente Sánchez a Argelia, quizás por acuerdos con Marruecos incumplidos, no lo sé. Y yo me pregunto, Beatriz, que usted es una profesional como la copa de un pino. ¿Usted cree que un país moderno como España, perteneciente a la Comunidad Económica Europea, puede dejar abierta una frontera al libre albedrío de 100.000 personas que quieran entrar? Le pregunto. Es que esto es una trampa mortal, Beatriz. Escuchábamos a don Rafael hace unos minutos a la Guardia Civil y nos decía que la ciudad estaba recuperando poco a poco la normalidad. ¿Usted tiene esa misma sensación? ¿Usted Sí, si sale ahora a la señor. calle, qué ve? Yo he salido esta mañana a desayunar como todos los días a las 7:30 de la mañana. Veo que evidentemente el flujo de inmigración ha bajado ostensiblemente, pero todavía hay miles de chavales por la calle, que no son los culpables de esto, Son criaturas que vienen buscando un futuro mejor, ya que en su país, su país es que es un país rico, ojo, no estamos hablando del Marruecos tercermundista, ¿no? Estamos hablando de un país pujante, de una economía industrializada, turística, pesca, agricultura, pero la riqueza está muy mal distribuida en su país. Entonces estos chavales vienen buscando un futuro mejor, alentador, pero claro, algunos se quejan de que 60.000 personas no le hemos dado alojo, no le hemos dado hospedaje, no le hemos dado comida, pero por Dios. Pues don Rafael, nos queda muy claro su mensaje, lo ha explicado fantásticamente bien, nos ha contagiado también de esa emoción de frustración, de rabia, de miedo. Nos ha trasladado pues esa necesidad de ser comprendidos por el resto de los españoles, que a lo mejor pensamos que Ceuta, al estar en África, pues es como otro mundo, pero estamos hablando de una ciudad autonómica que es española, tanto España, como cualquiera del resto de las comunidades, de las provincias. Y si me lo permite, me voy a despedir de usted porque vamos a ver cómo está a estas horas el otro lado de la frontera con nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Gracias, don Rafael. Viva España, viva Ceuta y viva COPE. Gracias. Nos vamos hasta la antigua Castillejos, la localidad marroquí situada frente a Ceuta,
Y allí está Beatriz Mesa. ¿Qué tal? Bienvenida a Fin de Semana. ¿Cómo estás, compañera? Hola, compañera, buenos días. ¿Cómo amanece hoy la ciudad? ¿Qué ambiente se respira al otro lado de la frontera? Sí, bueno, pues amanece también volviendo a la normalidad, igual que Ceuta, porque la presión de ciudadanía también se producía en esta ciudad, dedicada además al turismo, hay que decir Castillejos, una parte de esta ciudad. Y los jóvenes ya prácticamente están desapareciendo del casco urbano, llevan regresando desde que empezó la disuasión en la frontera y el retorno voluntario desde Ceuta, regresando en camiones, en autobuses, en coches particulares, hacia cada una de las ciudades de origen, que pueden ser desde Tetuán, Tánger, Chefchaouen, Oujda y más al sur de Marruecos, ¿no? Como Fez, Rabat. Hay una presencia muy importante de furgones de la Seguridad Nacional, de la policía, fuerzas auxiliares. Entonces, Castillejos también vuelve a la normalidad después de haber sufrido además una crisis temporal, a ver cómo lo resuelven, porque hay muchos jóvenes que trabajaban en panaderías o en la cocina de un hotel, o que trabajaban también en carnicerías, como conductores de taxis que abandonaron sus empleos para conocer Ceuta en algunas ocasiones, y porque es que es increíble, más allá de la oportunidad económica, en un momento en que se produce la caída de la frontera terrestre y marítima, la gente decide salir corriendo hacia el otro lado, ¿no? Beatriz, entonces abandonaron sus empleos, Beatriz. Decía Rafael que Marruecos es un país rico, pero la riqueza está mal distribuida. ¿Qué dicen los marroquíes sobre esta avalancha? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué se escucha en la calle? Sí, bueno, yo creo que la riqueza está mal distribuida de manera planetaria, no solamente en Marruecos. Es cierto que aquí hay un problema con el Producto Interior Bruto, porque por un lado tenemos a jóvenes que están trabajando, como os digo, en la cocina de un hotel y que están cobrando 250 euros al mes, pero que están cotizando a la Seguridad Social y que son estables, pero que también han decidido dejar ese puesto de trabajo porque en un momento determinado consideran que se abre una oportunidad hacia la península y que allí mejorarán sus condiciones de vida, porque lo saben a través de toda la diáspora o de familiares. Entonces se lanzan al mar o por la vía terrestre, ¿no? Entonces, esto por un lado, las condiciones económicas son inferiores a las que puede vivir un país como España u otro en Europa. Y por otro lado es que en la región de Tetuán y en la región de Tánger, de donde vienen la mayoría de los jóvenes, tenemos miles de jóvenes desempleados y sin estudios. Cuando tú no tienes estudios, no tienes un diploma, no tienes una formación, no tienes un trabajo que desarrollar en la vida, es muy difícil que alguien te contrate. En cualquier tipo de situación, tanto la informalidad como la formalidad, tienes que saber hacer algo. Tenemos muchos jóvenes que no saben desarrollar un empleo determinado, de ahí el reto de Marruecos, de la formación profesional, la que se está trabajando precisamente para responder a esta urgencia. En el norte de Marruecos tenemos mucha gente desempleada. Y luego hay otro elemento fundamental, que esto no se está contando en España, y esto lo saben los ceutíes. El trabajador transfronterizo. Desde el 2020, con la crisis sanitaria COVID, no hay posibilidad de que el ciudadano de Tánger o de Tetuán entre en Ceuta y salga con el pasaporte marroquí. Antes no necesitabas un visado para acceder a la ciudad autónoma y desarrollar un empleo. ¿Cuántas mujeres trabajaban en los hogares de las ceutíes por precios inferiores a la de la península? ¿Cuántos chicos estaban trabajando en la pintura o en las obras? Cualquier tipo de trabajo que se desarrollaba en Ceuta. Desde que se impone una frontera moderna en donde ya no puedes acceder con tu pasaporte marroquí, no tienes esa especificidad de ser del norte de este país, ahí pues se produce un impacto sobre estos jóvenes porque no tienen la posibilidad de entrar en Ceuta y salir en el día como trabajador o trabajadora transfronterizo. Esto es clave para comprender el por qué se han concentrado tan rápidamente miles de jóvenes de estas localidades en ese punto fronterizo. Beatriz, el problema es tan complejo que, si te parece, volvemos a quedar y a partir de las 12 volvemos a hablar contigo, porque vamos a intentar abordar, para entender este grave problema migratorio, todas las aristas y todas las cartas que se nos ponen sobre la mesa sobre el origen de esta última crisis que ha afectado de esta manera tan brutal a la ciudad de Ceuta, nuestras fronteras con Marruecos. Bea, muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Muy buenos días. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Está muy bien que llevar la medallita del patrón de Guadarrama de Jalón colgando del espejo retrovisor de tu coche te dé seguridad. De verdad, muy bien, ¿eh? Pero a nosotros, seguridad, lo que es seguridad, nos la da que lleves la V16 conectada en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado en carretera, informa al resto de conductores. Recuerda, no salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Hola, que me he venido del súper del Corte Inglés a hacer la compra. Llevo fresas para postre, que la terrina de 500 gramos tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos. Además, si te llevas 3, la unidad sale a solo 5,50 euros. Y podemos combinarlos como queramos. Genial, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de septiembre de 2026. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Estamos acostumbrados a celebrar un gol, una asistencia, un pase largo, uno corto, un control. En el fútbol se celebra todo. Pero en la construcción un pro puede arreglar un baño y nadie dice nada. Pues en Leroy Merlin queremos celebrar a los pros de la reforma y la construcción. Por eso tenemos para ellos Precios Pro, la mayor gama de productos del mercado y asesoramiento profesional. Leroy Merlin, más pro, más ventajas. Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Seguro que has escuchado alguna vez eso de que la vida es lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes.
El verano en este sentido no solo irrumpe la rutina, sino que la desnuda. Es muy curioso el efecto que tiene sobre nosotros. No solo es esa recompensa que esperamos largamente después de un año de trabajo, ni ese tiempo de ocio que idealizamos cuando estamos inmersos en la vorágine del día a día. El verano también puede convertirse, para muchas personas, en un inesperado punto de inflexión. Porque cuando el ruido cotidiano se apaga, aparece otra cosa. Aparece el pensamiento. Y con más tiempo libre, la mente, como si aprovechara una grieta de silencio, empieza a dar vueltas a las cosas, empieza a ordenar asuntos que llevan meses parados, incluso años aplazados. Es entonces cuando surgen preguntas que no siempre queremos formularnos porque son incómodas. Por ejemplo, ¿es esta la vida que queremos llevar? Esta primera semana del mes de agosto quiero que hablemos de ese reset vital que llega cuando estamos de vacaciones. Ese momento en el que entre los días de calor y la distancia con la rutina empiezan a activarse dentro de nosotros decisiones que se habían quedado en pausa. Si estás en ese momento vital, seguro que te interesa lo que vamos a hablar durante los próximos minutos con la psicóloga Diana Jiménez, psicoterapeuta y neuroeducadora, autora de varios libros y divulgadora, que la encuentras en @Diana Jiménez, psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Bueno, de año en año nos vamos encontrando y te planteaba este tema porque a mí me pasa cada mes de agosto, que me planteo si estoy en la vida que quiero llevar, si no sé, si quiero vivir donde vivo, si quiero trabajar donde trabajo, si estoy alineada con la educación que estoy dando a mi hija, en fin, y yo creo que no soy única. Que precisamente cuando paramos es cuando nos surgen esas dudas vitales, ¿no? De si estamos llevando la vida que queremos llevar. Sí. ¿Este parón nos ayuda a entendernos mejor, a pensar con más claridad o a veces el exceso de tiempo nos lía más? Bueno, pues fíjate, lo que nos pasa es que, como bien dices tú, vamos con ese piloto automático, con las prisas, con esas rutinas que tenemos perfectamente o intentamos tener perfectamente organizadas, y ahí no hay mucho espacio para la improvisación, ¿no? Entonces nos vamos dejando llevar. Y claro, cuando llega el verano, como nos pasa a nosotras que nos volvemos a encontrar en verano, pues uno baja un poquito el ritmo, ¿no? Y hay una cosa en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que se activa cuando paramos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues cuando es como si hiciéramos ese silencio, igual que ahora cuando hemos bajado la música, no es como si estás oyendo música en tu casa y cuando quitas la música oyes la gotera. Ay, sí. El crujir de la madera. O el crujir de la madera, efectivamente. Los radiadores. Eso es. Y entonces ahí te das cuenta de que vienen muchos pensamientos. Y si no eres una persona que estás acostumbrada o habitualmente no te escuchas a ti misma, eso puede suponer un choque. Entonces hay muchas personas que el no hacer, o ese momento de verano, se vive como un momento hasta como de angustia, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a estar sin hacer nada? ¿No? Todos conocemos a gente que tiene que hacer y estar haciendo siempre cosas, ¿no? Y es una manera también como de aplacar esos pensamientos que se quieren colar. En consulta te encuentras con muchos casos de pacientes que justo cuando paran en vacaciones es cuando se plantean las grandes dudas, ¿no? ¿Debería cambiar de trabajo? ¿Estoy bien dentro de mi pareja? Aparecen muchas veces en septiembre, ya lo hemos contado alguna vez, más rupturas de las que aparecen en otros meses del año. ¿Qué tienen las vacaciones que nos ponen en ese momento, no? No sé si tú lo ves también. Claro, hay de todo. Por un lado, fíjate, hoy día que sabemos un montón de cómo funciona el cerebro y los neurotransmisores, todos hemos oído hablar de la dopamina, antes nunca se oía, esto es como el aguacate, o que antes nadie tomaba aguacate y ahora todo el mundo sabe lo que es un aguacate. Pues lo mismo con la dopamina. Y todos sabemos ahora que esa hormona, que es la del placer, se activa cuando anticipas algo bueno que va a venir. Entonces, cuando van a venir las vacaciones, estamos anticipando lo bueno. Entonces, me llevo bien con mi pareja o me llevo bien con los niños y estoy planificando algo que va a venir después. Entonces esa ilusión, esa energía hace que yo, es como si fuera un filtro, como si le pusiera un filtro a mi cerebro y solo dejara pasar las cosas buenas. Luego llega el golpe ese de... La realidad. Efectivamente, los niños no se portan tan bien como yo pensaba, no se alegran tanto de haberle llevado 3 horas a un museo como yo creía. Y entonces empiezo con esos mensajes de... ¿Ves? Esto no sirve para nada. Ya sabía yo que esto iba a pasar. Esto no está funcionando. Entonces, hay personas que a lo mejor vienen ya mal, que esto también es importante decirlo, y que cuando va a llegar el verano les supone una situación dura, ¿no? Imagínate si te acabas de separar o te lo estás planteando. Empieza el miedo de mis primeras vacaciones sola con los niños o, bueno,
o cada circunstancia. Y hay otras que, como bien dices tú, pues el verano viene como a mostrar algo que no habíamos trabajado durante el año y se producen o rupturas o más conflictos. Que se ha ido posponiendo hasta que ya ha sido inevitable. Y ocurre una cosa también, o sea, puede ser que llegue el verano y entonces tomemos las grandes decisiones, ¿no? Como imagínate, voy a estudiar unas oposiciones. No soy feliz con mi pareja. Voy a romper porque es una relación que es insatisfactoria, que es tóxica. Pero hay veces que a pesar de ese malestar, la gente prefiere quedarse donde está. Claro. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto dar ese paso incluso cuando algo no funciona? Claro, porque fíjate, tenemos que poner en la balanza. Y yo siempre digo que normalmente, fíjate, las personas por la vida, todas, por lo que sea, en algún momento acumulamos sufrimiento, acumulamos dolor, acumulamos pensamientos que nos hacen estar mal, pero vamos compensando. Entonces, la persona que llega a consulta es esa persona que ya se ha dado cuenta que el precio que está pagando por esa decisión o esa situación es más grande que la ganancia que recibe. Entonces, cuando eso ocurre, hay personas que deciden salir de ahí y dicen, bueno, eso sería como el paso. Primero tienes que darte cuenta que hay algo que quieres cambiar, luego tener muy claro qué es lo que quieres cambiar y asumir el precio que va a traer esa nueva decisión. Piensa también que hay muchas. Justo ayer estaba en una sesión doy sesiones grupales de talleres y tal a padres, y recuerdo que estaban hablando es que me cuesta mucho tomar decisiones, y es que muchas veces tenemos asumido como que tomar una decisión es acertar. Y tomar una decisión es tomar acción, es actuar, no es acertar. O sea, la gente que toma decisiones no es una persona que diga, no, 100%. Es que sabe que si algo no va bien, voy a poder asumir ese riesgo. Entonces, eso es lo que diferencia que esas personas, como dices tú, sigan muchos años en el mismo sitio. Qué interesante este planteamiento, ¿no? El subrayarlo, que tomar la decisión no sea un sinónimo de acertar. Nadie sabe cuál va a ser el resultado en un cambio de planes. Ocurre a que estamos en los primeros días de agosto y de repente empezamos a convivir más en familia, a convivir más con la pareja. Yo no sé si esa convivencia, que es más intensa, nos ayuda a reforzar la relación o hace más visibles los problemas que ya existían. Porque también dices, cuando esté de vacaciones vamos a tener más planes para estar solos. O vamos a tener más planes divertidos para estar en familia. Pero como decías antes, luego vas al museo 3 horas y salen tus hijos. Tus expectativas frente a la realidad, sí. ¿no? Y eso choca con algo que decía Alfred Adler, que es la lógica privada, es el estilo de vida de cada uno. Que cada uno, o sea, la lógica privada es única, inherente a cada persona, es algo bastante complejo y es algo que formamos en los primeros años de vida. Entonces luego nos juntamos en pareja, formamos una relación y cada uno tenemos nuestra lógica privada que intentamos que encaje la del otro. Y nos encontramos con, es que siempre hay que hacer lo que tú quieres, o es que tú quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, y empiezan a salir esas pequeñas cosas que uno al final, como le digo yo siempre a mis pacientes en consulta, parece una tontería, pero nos conocemos en los ojos del otro, aunque nos duela, ¿no? Pero la mirada del otro, lo que el otro te dice, te devuelve cosas de ti que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, yo que lo veo con madres que me dicen, no, es que me está ocurriendo que tengo muchas discusiones. Claro, hay una necesidad de control, porque si yo no controlo la situación, siento que pierdo valor. Tienen que ser las cosas como yo creo que tienen que ser, porque si no siento que no soy importante. Y ahí tocamos muchas cosas que tienen que ver con la personalidad, ese niño, lo que todos hemos sido alguna vez. ¿Qué le recomendarías a un paciente que ves en consulta y que está en ese momento en el que se hace las grandes preguntas, ¿no? Si está donde tiene que estar, si lleva la vida que quiere llevar, si está con la persona que quiere estar, si ha acertado con el estilo de educación que tiene con sus hijos, porque claro, es muy complejo y a veces uno llega a consulta con una tremenda frustración, ¿no? Respecto a sus expectativas y la realidad. Justo tengo un caso ahora en consulta de una pareja donde él le ha planteado a su mujer separarse después de muchos años y varios hijos en común. Y siempre, un psicólogo, un terapeuta nunca le tiene que decir al paciente lo que tiene que hacer. Lo que hace es ayudarle a tener más claridad, a ver como si dijéramos todo el mapa, porque a veces uno solo ve su porción. Y cuando la relación lleva mucho tiempo ya debilitada, no sé si a ti te ha pasado, pero lo que suele ocurrir es que
uno solo ve lo malo o lo negativo, todo aquello que corrobora la decisión que quiere tomar. Entonces, lo que yo siempre trabajo en consulta es esa decisión, esa puerta siempre la tienes, ahí siempre está, a no ser que haya una bandera roja, que esto también está muy de moda, como lo de las banderas rojas, pero... Por las que no hay que pasar, efectivamente, ¿no? A no ser que haya una situación que dices, no, esto es un límite y ese límite no se puede permitir. Pero en la mayoría de los casos los que a mí me llegan son situaciones de convivencia donde hay malentendidos. Realmente son malentendidos. Es como que elijo... Es verdad que, claro, cuando tú eliges a una pareja... no sé si has leído el libro, claro, no te lo he mandado, ¿no? El libro nuevo, el de pareja. No, te está pendiente. Claro, pues habla un poco de cuando eliges pareja, claro, sí. Se hace una cosa que se llama el contrato psicológico de pareja, que es un contrato inconsciente. Entonces yo te elijo a ti porque tú me haces sentir algo y desarrollar mi estilo de vida, ¿no? Es como que me creas mi condición de pertenencia. Pero claro, tú a lo mejor ese contrato lo firmas cuando tienes 20 años. Claro. Y pasan 10 o 15... Y esos contratos hay que renovarlos, hay que revisarlos. Por eso muchas relaciones de pareja se rompen, porque lo que yo en aquel momento quería o necesitaba no es lo que necesito ahora. Yo he crecido como persona, he visto que no estamos en las mismas circunstancias. Entonces empiezan a producir cambios, ¿no? En ese contrato hay que revisarlo y hay que renovarlo. Entonces, a la pregunta que me hacías, lo que les digo a las personas, bueno, que no tomen una decisión precipitada, que no lo hagan cuando están enfadados y que tienen que poner sobre la mesa efectivamente, cómo hemos llegado hasta aquí, para qué te elegí, porque muchas veces empiezan con esos reproches de sí, pero es que él nunca o ella siempre o... Entonces digo, bueno, vamos a quitar, porque lo que nos suele pasar es cuando estamos ya enfadados en esa situación de todo lo veo mal, empiezo a exigir que sean considerados con nosotros cuando yo no soy considerado con el otro. Esto pasa mucho, ¿no? Y esto es lo sabemos que es ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja en el propio, o al revés, ¿no? Ver la paja en el otro y no ver la viga en el propio. Entonces, esto también es neurociencia, quiero decir, el cerebro tiene ese pequeño detalle que te muestra todo el rato, no, el que el equivocado es el otro, no tú. Lo hace por supervivencia. Y por eso una persona externa, en este caso un terapeuta, un psicólogo, lo que hace un poco es traer la relación al centro y ver a todos los implicados. Empezar a desmadejar, que muchas veces es muy complejo, ¿no? Y a veces se pueden llegar a llevar una grata sorpresa y de repente reencontrarse con esos dos jóvenes que firmaron ese contrato de pareja. Yo tengo incluso parejas después de infidelidad que todo el mundo piensa, esto es imperdonable, y están mejor que nunca, ¿eh? O sea... Es que hay que entender que las personas somos complejas, pero somos maravillosas. Y si miramos con ojos buenos y nos conocemos y nos damos esa oportunidad, que luego a lo mejor puede ser que tú no seas para mí y yo no sea para ti, vale. Pero eso es diferente a entender cómo hemos llegado hasta aquí, qué decisiones queremos tomar, cuáles son las mejores para cómo estamos ahora. Y si hablamos de trabajo, porque son los dos grandes planteamientos. La decisión de cambiar de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, primero decidir un poco si esta idea ya venía de antes o ha surgido ahora en verano, que estoy de vacaciones, que digo, ahora quiero... Que siempre la vida es más ideal, ¿no? Claro. Y sobre todo que uno está viendo pasar la vida de otro y está diciendo, pues yo podría hacer eso. Si estoy aquí, no puedes. El otro día hablaba también igual con otra paciente que está con un caso de burnout y claro, tendemos a decir, es que no estoy haciendo lo que debería hacer, es que estoy paralizada. Y yo le decía, no, es que estás eligiendo estar donde tienes que estar ahora porque te está dando otras cosas. Tienes todavía hijos pequeños, irte a una promocionarte a un puesto de trabajo nuevo te va a implicar volver a demostrar tu valía, quedarte más horas. Y dijo, claro. Digo, entonces, no es que... Y me dijo, es verdad, me has ayudado, claro, entonces estoy aquí porque quiero. Claro, estás decidiendo quedarte aquí porque estás poniéndolo en la balanza. Lo otro sería lo que te digo, que puede ser, ¿no? Entonces, estas personas que te digo llegan en verano y dicen, bueno, quiero cambiar de vida. Quiero cambiarlo. Vale, pues tienes que saber lo que no quieres, pero también es bueno saber lo que quieres. Porque si no, muchas veces es como idealizado de, no, es que yo a mis hijos... parecido, me lo puedo llevar al trabajo, les digo, no se aceptan protestas sin propuestas. Ay, me encanta. Claro, entonces, porque si no, lo otro es que llega, te vomito todo y ahí tú te quedas, no.
O sea, protesta, me parece muy bien, pero dame una propuesta. ¿Qué propones? ¿No? ¿Qué propones? Pues esto es lo mismo. Vas a cambiar de trabajo, ya sabes lo que no quieres, pero ¿qué es lo que querrías? Y luego, lo último también que hay que tener en cuenta es, eso va a tener un precio, ¿no? Como le decía a esta paciente, ¿estás dispuesta a asumir ese precio? Y a lo mejor dices, bueno, pues todavía podría esperar. ¿O no? ¿O no? Qué interesante todo lo que estamos hablando esta mañana con Diana Jiménez. Es autora de varios libros. Decías que tienes uno nuevo de pareja. Sí. ¿Cómo se llama? Pareja en positivo, cómo cuidar la relación de pareja cuando tenemos hijos. Pues mira, a lo mejor el mes de agosto es un mes ideal para leerlo. Muchísimas gracias, Diana. Nos vamos a encontrar la próxima semana y mientras en @Diana Jiménez psicóloga. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decir? Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en una selección de smartphones de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz. Nerviosismo en los mercados. Un sabroz. Subidas generalizadas cerrando en verde. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Una gran recompensa es un mapa de la isla de las cabezas cortadas. El tesoro enterrado de un barco de oro español. Para una gran aventura. ¡Me encanta! La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Esta semana ahorra el doble con Lidl Plus. 6 burgers de pollo sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y detergente Marsella 66 lavados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Don Carlos, mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder. No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador. En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz. Borrascas, frío y granizo. Un sabroz. Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.